Estamos con Facundo Biondi, aquí en algún lugar de Rosario, para seguir charlando con más técnicos. Bueno, Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte ya ahora tranquilo, esperando que salga algún nuevo desafío. ¿Por qué? Por suerte, ahora tranquilo. No, bueno, porque viste, por ahí en la vorágine un poco de buscar trabajo, uno se empieza a desesperar, empieza a buscar rumbos, pero bueno, ahora ya sabiendo que hay que esperar, bueno, un poco más tranquilo. Facu, bueno, ¿te acostumbraste a trabajar muy seguido? ¿Que ahora a lo mejor te parece un poco raro esto? Me había acostumbrado cuando trabajaba en Ayur de trabajar muy seguido, después me pasó de pasar al fútbol profesional, en Racing también trabajar muy seguido, y bueno, en el último tiempo no tanto, ¿viste? Empiezo a lo que tiene más el fútbol profesional, ¿no? Un tiempo trabajar, por ahí un tiempo estar a la espera y volver a trabajar, pero bueno, ya me voy acostumbrando a esa vorágine de saber que en algún momento estás trabajando, en otro no, pero el tiempo en lo que no estás trabajando, prepararte para cuando te toque trabajar de nuevo. Te iba a preguntar, justamente, cuando vos empezás a abrir tu camino como ya cabeza de cuerpo técnico de trabajo, digo, el hecho de te encuentras trabajando un tiempo, te encuentras después sin ningún proyecto, esperando algo nuevo, un desafío, se charla con técnicos más grandes o te dicen, che, esto es normal, tranquilo, porque esto de esta va a tener un montón, ¿se charla o vos no suele preguntar tanto ese tipo de cosas? No, sí, sí, yo pregunto porque, bueno, era algo que necesitaba saber, eh, porque como hablábamos recién, ¿no? Uno venía trabajando siempre, por ahí en Ayure era trabajo continuo y después, bueno, empezamos a tener trabajo, a no tener trabajo. Y también entiendo que son mis primeras experiencias como entrenador principal en el fútbol profesional, entonces lo tomo con paciencia porque sé que, bueno, que es un camino largo. ¿Cómo vas pasando estos días? ¿Qué estás haciendo? Porque imagino un técnico nunca deja de, como así nunca deja de entrenar, el técnico tampoco nunca deja de estar viendo cosas y bueno, no sé, ¿qué es lo que estás haciendo vos de tus días? Sí, el tiempo que no había tantos partidos, ahora por suerte hay muchos partidos y mirando. Por suerte para vos, los Claro, que te sí, rodean. tal cual, analizando, viendo partidos, teniendo la posibilidad de ver comportamientos nuevos, de equipos nuevos, entrenadores nuevos. Y el tiempo en el que no estás trabajando, sí, mucho de análisis, ver entrenamiento, hablar con entrenadores y empezar a prepararte para que el momento, para cuando llega el momento de tener que trabajar, estar listo, estar preparado, tener información, mirar diferentes ligas que te puede tocar en cualquiera. Entonces, bueno, estar preparado para el momento que te toca, que como sabemos todos, ¿no? Te toca de un día para el otro. El año pasado me tocó llegar un miércoles y dirigir un viernes. Entonces, Claro. bueno, estar listo, estar preparado para el momento que te toca. Ahora se dice que siempre se habla de lo ideal, a lo mejor en los cursos, pero nunca es ideal la llegada de un técnico. O sea, no se da en un principio, a lo mejor de temporada, con una billetera que vos podés elegir, una estructura de club ideal que tenés todo. Siempre tenés que ir ayornándote, acostumbrarte. Tampoco llegás a tu país, a lo mejor es otro país. Digo, y eso cómo se analiza y cómo se va preparando también. Que te puede Sí, tocar un club con pocos recursos, un plantel ya armado, que a lo mejor no es el que a vos te guste y que tenés que manejarlo, y en otro país, otra costumbre, y eso, ¿cómo lo procesás? no, difícilmente te toque en un proceso positivo, ¿no? Más allá de que te toque en el mejor club de todos, normalmente si agarra un nuevo entrenador es porque al anterior le fue mal o viene algo malo. Es muy difícil agarrar en un momento bueno de un equipo. Pero como vos decís, bueno, como yo no soy un entrenador reconocido y estoy haciendo mis primeras armas, normalmente los procesos que me toca agarrar son complejos. El año pasado me tocó agarrar un equipo que estaba peleando el descenso, entonces, bueno, adaptarse lo más rápido posible, utilizar las herramientas que hemos construido todo este tiempo para darle las mejores posibilidades al equipo que nos toca agarrar. ¿Qué te dejó tu trayectoria como futbolista para ahora, tal vez de lo que vos recuerdes o hayas extraído, poder hoy aplicarlas como técnico? Principalmente lo que uno le pasa como jugador, las vivencias, ¿no? De saber los momentos de juego, de el vestuario, de lo que piensa un jugador, de saber de posiciones, ¿no? De saber lo que hace un delantero, de saber lo que hace un defensor, de saber lo que, bueno, en mi caso, un volante central o un volante, lo que quiere el entrenador de él. Y bueno, pero también tiene como muchas diferencias, ¿no? De la parte del entrenador, ¿no? Todo lo que yo veía como jugador, hoy no lo veo como entrenador, y siempre digo
como una cosa media graciosa, digamos. Yo no me pondría, como entrenador, no me pondría a mí como jugador, digamos. Porque era distinto, como jugador pensaba una cosa y como entrenador pienso otra. Eso te iba a preguntar, digo, hoy como exjugador, ¿entendés algunas cosas que te habrán pasado como jugador y no las entendías en ese momento por parte del técnico? Todas. ¿Sí? ¿Y hoy de hoy lo ves que estaba bien? Sí, totalmente. Ah, sí. Totalmente. Y mucho aprendizaje que por ahí en su momento uno no le da mucha bola. Hoy dice, che, mirá, lo que estaban diciendo acá era lo que tendría que haber hecho, o era lo lógico para ese momento, o me iba a dar un buen destino esa posibilidad, y uno en su momento no la vio. Y de tu paso como jugador de fútbol desde que arrancaste de chico hasta que dejaste, digo, algunos, ¿qué técnicos recordás? Obviamente hacemos la salvedad, puede pasar que te olvides porque esta es una pregunta que no estaba consensuada, pero digo, muchas veces pasa que a lo mejor se olvidan algunos técnicos, pero digo, dentro de la gama de algunos técnicos, ¿cuáles son los que te podés llegar a acordar? No, bueno, hay varios que tengo un gran recuerdo. Me tocó pasar con Fernando Comar cuando era chico, que la verdad he aprendido mucho de él desde chico. Fue el que nos empezó a meter más que nada en el deporte, ¿no? Uno de chico por ahí juega por jugar, Claro. y Fernando como que nos empezó a meter un poco más de lo que tenía que ver con el deporte semiprofesional, digamos, cuando uno es chico. Sí. Fabián Belén, que lo tuve en Newell, tuve la posibilidad de trabajar con él y la verdad que tengo un recuerdo. En Newell me tocó trabajar con Alfredo Berti, que hoy le está yendo muy bien. ¿El Independiente Rivadavia? Exactamente. Técnico en sexta división, con Iván Gabrich, también tengo un gran recuerdo. Lorenzo Sáez, el torpedo. Que bueno, fue para mí el entrenador que en Newell me dio la posibilidad de tener más minutos y mucha confianza, y con él tengo un gran recuerdo. Y creo que Gerardo Ameli también en mi última parte, que fue el que ya me empezó a trabajar un poco más la cabeza como entrenador y empezó a darme muchas herramientas para ya en mi última parte poder ser entrenador. Y hoy por hoy, digo, cuando mirás para atrás, ¿cuáles son los consejos o las charlas que recordás sobre que muchas veces a lo mejor el jugador parece que más que la parte técnica, a veces el consejo viene por parte de afuera? O sea, que te diga un técnico, che, fíjate, no sé, algo de afuera, del contexto, de tu personalidad, no tanto de cómo pararte, no de las herramientas, sino de la formación. ¿Tenés algún recuerdo de alguna charla que sea del Facu Biondi, chico, pequeño, pero no el jugador? Sí, como te digo, que uno empieza a hacerse... Cuando uno es chico, lo único que quiere es jugar, divertirse, sí, pasarla bien. Bueno, en esto lo que te decía recién, ¿no? Un poco de empezar a tomarme el deporte en serio, cuando en este caso con Fernando Comar en su momento, empezar a tomarme el deporte en serio, empezar a entender, ¿no? Empezar a saber qué músculo trabajábamos en el cuerpo, ese tipo de cosas que uno por ahí no le daba mucha bola. Y bueno, a partir de ahí uno empieza a crecer en el deporte. Y después, bueno, en un cambio de dirigencia en Newell's, nosotros, que pasó de López a Lorente en su momento, sí, empezamos a tener una formación un poco más integral. Ahí empezamos a entender un poco más el juego. Como te digo, nosotros la primera etapa en Newell's, creo yo, siento yo, que nosotros no entendíamos el juego como jugadores, y a partir de ahí empezamos a tener una formación un poco más de decir, bueno, esto se hace por tal motivo. Y me decías que Gerardo Ameli en la última etapa tuya como jugador ya te fue picando la cabeza. ¿Cómo podés describir ese paso de jugador a técnico? Y bueno, obviamente, ¿en qué Ameli vos veías que te iba empezando ya a meterte cosas como formando o armando la futura bestia que sos ahora? Yo creo que uno ya lo empieza a sentir, ¿viste? Decir, no sé si tengo tantas ganas de ir a entrenar hoy, no sé si tengo tantas ganas. A mí me pasó de joven, a muchos jugadores le pasa mucho más grande, y en un fútbol mucho más profesional, ¿no? Pero bueno, empieza a investigar cosas, empieza a ver qué hace tu compañero con respecto al juego, le empezás a preguntar cosas al entrenador, le empezás a preguntar cosas al preparador físico, te empezás a interiorizar en la vida de tu compañero, que por ahí antes no lo hacía.
te empieza a importar mucho más otras cosas, empezás a trabajar vos individualmente para el equipo sin ningún motivo, ya te empezás a dar cuenta, ¿no? Que te empieza a apasionar otra cosa, otra parte del juego. A mí siempre me apasionó de chico lo que es la parte táctica, la parte técnica, cómo se ganan los partidos, pero bueno, Gerardo fue por tener una posibilidad de tener mucha charla con él, por trabajar en el mismo club también, de empezar a darme herramientas, digamos, che, esto se hace por esto, esto se hace por esto, fíjate que de este lado se le puede entrar al jugador, se le puede llegar y bueno, a partir de ahí uno empieza a decir, bueno, sí, esto es lo que yo quiero. Te empezaste a ver más del fuera de la línea que seguir jugando. O sea, ¿lo veías venir a eso o te costó dejar el fútbol? No, me pasó que bueno, yo ya al fútbol profesional, digamos, como el que estaba jugando, el que estaba intentando jugar, digamos, ya lo empezaba a mirar como de reojo diciendo no voy a poder ser lo que yo quiero o no puedo progresar como yo quiero. Entonces ¿Y cómo ya te empezaba... viste con eso? Disculpa que te corte. ¿Cómo te viste con eso? ¿Fue una frustración? ¿Fue un aceptar la realidad? ¿Fue a lo mejor cambiar el camino? ¿Cómo viste el tema? Que muchas veces te das cuenta de que no vas a llegar a hacer lo que vos pensabas hace muchos años. ¿Cómo te pone eso? Sí, me pasó que viste, el estar muchos años en división inferior en Newell's con una competencia entre compañeros, digamos, para poder ser futbolista profesional, te desgasta mucho y posterior a eso empezar a ir a diferentes clubes, irme a Chile o ir a diferentes lugares y empezar a ver que la realidad es otra de la que vos pensabas, la que vos te contabas, la que vos decías, bueno, estás lejos de tu familia, estás haciendo un esfuerzo grande. Cuando lo dejás de sentir un poco, decir, che, este esfuerzo lo vengo haciendo hace muchos años y no creo que siga teniendo mucho rédito, decís, bueno, empezás a analizar, ¿no? Y ahí me pasó de decir, bueno, me quiero quedar 6 meses en Rosario y cuando dije me quedo 6 meses en Rosario me quise ir más. Mira vos, no, me estás haciendo pensar a otra pregunta. Digo, y hoy como técnico, ¿qué le dirías entonces al pibe? ¿Le dirías eso a lo mejor? ¿O qué se le dice a los chicos? Bueno, tuviste en Adur muchas inferiores, mucho tiempo en inferiores, pero digo, eso también es un tema que me encanta, ¿no? Que me lo dijo muchas veces, me lo dijeron muchos técnicos, que a veces de tantos jugadores solamente uno llega a ser jugador profesional o uno llega a ser este jugador de primera. Y pareciera que es, teniendo en cuenta la distancia que hay con una metáfora tal vez horrible, pero digo, es como para mí vender una rifa en donde uno solo gana. No sé si también hay una mejor explicación, pero digo el tema de que hay muchos en carrera y no todos van a llegar, y todos lo saben los técnicos, el pibe no, porque vos no sabías hasta que te diste cuenta. Digo, ¿cómo tratás ese tema con un pibe hoy, con tu experiencia? ¿Cómo lo tratarías? Sí, lo bueno es que hoy se abrió muchísimo más las Está posibilidades, bien, si ¿no? no es acá, seguramente será en otro país o en Europa. Sí, también hay torneos regionales, Federal A, Bu- Federal B, que por ahí en esa época no había, ¿viste? Por ahí si vos no jugabas en primera y no te iba a un equipo importante de afuera, era muy difícil mantenerte jugando el fútbol profesional, digamos. Entonces ya iba por el lado de tener que trabajar, entonces era mucho más complejo. Hoy está todo un poco más abierto, pero yo creo que a los chicos hoy lo que hay que decirle es darle herramientas. Herramientas, sabiendo que, bueno, que algún día se puede terminar, que hay muchas cosas en el fútbol para poder hacer, pero bueno, que saber que hay que ir por otro lado. Para mí la educación es fundamental. ¿Cuál? ¿Familiar o la educación formal? ¿O las dos? Ambas, pero bueno, hoy la educación formal, digamos, terminar el colegio, empezar o iniciar una carrera, si todavía no está yendo para el lado de ser futbolista profesional, ¿no? Iniciar una carrera terciaria, una carrera profesional, en lo que a vos te guste, en lo que a vos te interese, digamos, para poder tener herramientas para poder seguir creciendo en tu vida. ¿De tu categoría o de la camada que vos tuviste en Newell, con la que vos compartiste? ¿Muchos llegaron o son técnicos? ¿Tenés alguna idea? Sí, sí, vengo, los sigo, tengo contacto con la mayoría. Bueno, Juan Ivieira y Guillermo Ortiz fueron los de mi categoría que se mantuvieron mucho Ah, más tiempo en el fútbol profesional, digamos. Bueno, Cristian Acosta, que estuvo trabajando, ahora está trabajando como representante, pero sí, jugó mucho tiempo. Fernando Ledesma también, que tuvo momento en primera división. Pero bueno, estamos hablando de muy poco, de una claro. camada que éramos muchos. Entonces, bueno, Nacho Ameli también, Ah, que estuvo el último tiempo con nosotros y terminó eh, siendo futbolista profesional en algunos clubes. Pero bueno, como hablamos, ¿no? Una camada muy grande que han llegado pocos.
Bueno, hay una transición, mientras estás jugando, empezás a hacer el curso o cortás la carrera de futbolista y te pones a hacer el curso. ¿Cómo arranca tu época como técnico? No, ya en ese momento que dije me voy a quedar en Rosario, voy a empezar a ver mis perspectivas acá, empecé a trabajar en una categoría inferior a la tarde en Ayur. Mientras a la mañana me mantenía entrenando, a la tarde empecé a trabajar en la categoría de Ayur y ya ahí inicié el curso, a fin de ese año inicié el curso y dije voy a ir por este lado. ¿Y cómo fue ese proceso en Adiur, en inferiores? La verdad que muy bueno. Siempre hablábamos con Nacho y Cordobés ahí en Adiur, que nos tocó una camada de gente y de entrenadores, tanto buena como entrenadores como personas, ¿viste? Teníamos un grupo humano espectacular. Gerardo Amelia, Ariel García, hoy todos trabajando en fútbol profesional, ¿no? Guille Formica, Pancho Penesi, Ale González. Bueno, estábamos todos trabajando ahí, aprendizaje constante entre todos. Para nosotros que éramos muy chicos, la verdad que fue espectacular porque, bueno, teníamos la posibilidad de trabajar de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba y con gente rodeándonos que nos enseñaba mucho. Sí, yo Adiur, igual quiero saber tú, ¿qué es Adiur para vos? Digo, yo Adiur lo veo como un club formador de jugadores y de técnicos, Sí. porque como si vos muchos han alzado vuelo y están trabajando y representando bien a la institución y a Rosario. Para vos, ¿qué es Adiur? Bueno, en mí Adiós representa muchas cosas, ¿no? Porque me toca esa parte de dejar de jugar al fútbol y hacerme entrenador en Adiur y crecer y todo mi crecimiento y mi desarrollo como entrenador y mi aprendizaje fue en Adiur. Entonces Adiur es como mi casa, ¿no? Hoy a la tarde justamente voy ahí al club, que bueno, voy siempre a ver los partidos cuando estoy en Rosario, me mantengo al tanto con el club, ayudo en lo que puedo, colaboro con lo que puedo. Es un lugar en donde yo me siento cómodo, ¿viste? Cuando vos decís, este es mi lugar, siempre que vuelva voy a ir ahí. Así que es un lugar muy importante para mí. Sentido de pertenencia terrible, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con el club sí. Siempre en Racing me cargaban porque yo todo el tiempo decía, ahí este jugaba en Adiur, este jugaba en Adiur, este jugaba en Adiur, de los chicos que por ahí estaban progresando al fútbol, todo el tiempo como marcándolo. ¿Y en qué categoría arrancás? Arranco a dirigir la categoría 99, que era octava. ¿Dirigías vos o eras ayudante o No, compartías? arranqué dirigiendo yo. ¿Y cómo fueron esos primeros días? No, al principio no tenía muchas herramientas, digamos. Me ayudaban mucho los que tenía al lado. Había tenido una experiencia previa en Villa Gobernador Galvez, cuando fue Juan Lugera. Claro, sí. En Allá, General Paz. En General Paz. Entonces, bueno, ahí había sacado alguna herramienta, había sacado entrenamiento, había tenido la posibilidad de hacer algunos trabajos con los jugadores ahí. Pero bueno, mi primera, digamos, experiencia como entrenador principal era en Adiur en esa categoría. Y bueno, un montón de errores, si lo veo de este lado, digo un montón de errores, pero bueno, lógicos por ser la primera vez que me tocaba estar armando un grupo. ¿Y cómo era pararse frente a los chicos? Y en ese momento no me parecía tan difícil, porque no había mucha diferencia de edad, entonces era como muy, muy cercano. Hoy te digo, bueno, todo lo que decía, pienso distinto. ¿Ah, sí? Pero bueno, es un recorrido y eso también me sirvió para decir, bueno, esto no lo quiero hacer más, cometer errores en ese momento que decir, bueno, esto ya no funciona. Que creo que eso es lo que te termina formando como entrenador, ¿no? Cometer errores y volver a intentarlo, y cometer de nuevo errores y volver a intentarlo. Y a la larga decís, che, mira, todos estos errores son los que no quiero volver a cometer. ¿Y con quién eras? ¿Con el que, quién era el que se acercaba a vos a entregarte herramientas, a decirte cómo se va armando, se planifica los ciclos, para ir sosteniendo ese camino en tus primeras épocas como técnico? La persona que más cerca yo tenía era Ariel García, que estaba todo el tiempo Sí. ayudándome. Después, bueno, teníamos muchas charlas con todo, como te digo, Gerardo trabajaba en el club en ese momento y yo tenía muy buena relación, entonces también me estaba todo el tiempo colaborando, ayudándome o dándome herramientas. Eso es lo que tiene mucho Adiur, ¿no? Una oficina que se encierra a 6, 7, y que va llegando, armamos un mate y bueno, hablamos de fútbol y ayudarse ir uno con el otro. ¿No te sentías observado o está bien que te sientas observado? Porque obviamente sos nuevo, también jugaste en el club, bueno, pero empezaste tus herramientas y obviamente el club también quiere ofrecer lo mejor también, obviamente quiere formar a los chicos. Digo, y en tu carácter por ahí de inexperiencia, ¿te sentías observado, sentías esa presión o está bien ser observado y estar acompañado a la vez?
No, no me sentía, no, nunca me sentí observado. Sí, acompañado. Che, mirá, esto no, fíjate que por este lado no, por este lado sí. Y tener mucha gente dentro del club todo el tiempo, eso estaba bueno. Entonces, vos tenías en quién apoyarte, en quién preguntar. Bueno, y Fabián todo el tiempo también, ¿no? Que está ahí apuntalándote y diciéndote las cosas que ve bien, que ve mal. Y tener la tranquilidad, ¿no? A Diur creo que te da eso, una tranquilidad de decir, bueno, me puedo equivocar y tengo gente que me va a ayudar a crecer. Adiós tiene una estructura terrible, ¿no? Con todas las disciplinas prácticamente incorporadas a lo que es la formación. Videoanalista, bueno, psicóloga, nutricionista, creo que había también en ese momento. Sí. ¿Y cómo te llevabas con eso? Empezar a incorporar el videoanálisis, seguramente porque deben filmar todos los partidos, después tenés que verlos, con la psicólogos, la psicóloga, creo que estaba Paola, me parece, sé que estaba, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo ibas asimilando, engranando con las demás disciplinas y con los profes también, obviamente, ¿no? Creo que eso fue espectacular, ¿no? Eso fue lo que a nosotros, ese crecimiento de Adiur, que al principio no lo teníamos, cuando yo apenas empecé no estaba todo eso, y que se fue incorporando a partir de que iban pasando los años. Creo que eso fue espectacular, porque el día que creo que a todos nos tocó pasar de Adiur al fútbol profesional, porque la mayoría fue así, ¿no? Pasar de Adiur al fútbol profesional, y vos contás con todas esas herramientas, las podés utilizar bien, ¿no? ¿Para qué utilizar al psicólogo? ¿Para qué utilizar al nutricionista? ¿Para qué utilizar el videoanálisis? ¿Por qué analizar los partidos? ¿Para qué los analizar? ¿Los entrenamientos? ¿Para qué los filmás? ¿Por qué los filmás? Nosotros salimos de Adiur con toda esa herramienta y creo que eso es espectacular. Y después en la parte de la charla con los padres, había charla con los padres seguramente, es la parte más difícil, también es gestionar, me imagino, porque me imagino que tendrás que tener una forma de dirigirte para no chocar, no todos los padres son iguales, como tampoco los chicos son iguales. Digo, ¿cómo se maneja también esa relación? Tuve la suerte de no tener que lidiar nunca ¿No? con eso. No me tocó dirigir categoría de Babi, entonces... ¿Tampoco chiquitos? Y lo más chico fue octava, si no me equivoco, fue octava, que ya tenían 14 años, y que si algún padre necesitaba saber algo, hablar, sí podía venir, pero si no tenía la posibilidad de eso, lo manejaba muy bien Ariel, de decir, bueno, la figura del coordinador es con la persona que los padres tienen que hablar. Bueno, hasta que, vas ascendiendo, si se quiere, de categoría, digo, hasta que llegás, primero fuiste ayudante de Ameli. Claro, nosotros en mi primera experiencia, que esa es la parte que siempre hablábamos con Gerardo, que un día me dijo, vamos a arrancar la pretemporada del Federal, no me acuerdo, en el 5 de enero, me dijo, decidí si iba a venir con los botines a entrenar a sumarte a la pretemporada, o si iba a venir con la carpeta a ser ayudante de campo mío. Y bueno, fue ese el día que dije, bueno, tengo que decidir si voy a seguir jugando al fútbol o ya me quiero ser entrenador, quiero decidir que esta es mi carrera. Y bueno, y le dije, Jera, voy a ir con el cuaderno, quiero ser ayudante de campo. Y bueno, ahí empecé el proceso de lo que fue el Federal C como ayudante de campo de Gerardo. ¿Y cómo es ser ayudante de campo de un técnico? Aunque sea médico, pero ¿cómo es ser vos el asistente? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué observabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo te manejabas? No, bueno, en ese caso yo era muy cercano al grupo por una cuestión de edad. Estaba Pancho también, entonces Pancho era el primer asistente y yo era el segundo asistente. Era muy cercano al grupo y estaba a disposición de lo que el entrenador en ese caso necesitaba, ¿no? Me encargaba mucho de los primeros trabajos, de los trabajos de duelos, de los trabajos de rondo. Como te digo, muy cercano al jugador, estar cerca del grupo para cualquier necesidad, poder trasladarse también al entrenador y darle mi perspectiva y las herramientas que yo tenía para poder mejorar el grupo. Ese plantel, ¿qué jugadores tenía? Y estaba Mati Miramonte. ¿Era ese el que asciende? Claro, sí. O sea, estaba lleno de pesos pesados. Sí. Porque el Tata, Miramonte, Juan Cruz, Samón, creo que también González Hernández, Renzo, había un montón de pesos pesados. ¿Y cómo era vos tener que estar con ese plantel, si era el que más llegaba, digo, con esos pesos pesados? Era gente que se dejaba también, se dejaba llegar, era disponible, llegadera, no había problemas. Sí, yo creo que me pasó durante todo el tiempo, ¿no? No solamente ahí, digo, también cuando me tocó pasar a la primera de Racing, que uno por ahí tiene en su cabeza decir, bueno, a este hay que hablarle diferente o a este hay que tratarlo diferente. Y cuando tenés mano a mano con el jugador, viste, te terminás dando cuenta que es una persona normal, que es un igual.
y que bueno, que te escucha, que te da su herramienta, que te da su opinión también, pero bueno, que respetan mucho la autoridad de las personas que conducen. Entonces, lo he manejado muy bien, ellos la verdad conmigo han estado espectaculares, el proceso del Federal C la pasamos espectacular, lo disfrutamos mucho, y bueno, nos tocó ascender, que era la parte positiva. La parte más sufrida de los penales. Sí, en Charata. O el viaje También. de 28 horas que no llegábamos más a Chaco. Y en el momento del partido, decíamos Ameli, cabeza del técnico principal, me dijiste Pancho, Sí. asistente primero o asistente segundo. ¿Cuál era tu rol en el partido, en el banco? También fijarte que... Sí, no, yo estaba mucho con la parte ofensiva. Ofensiva. De priorizar esa parte, ¿no? Después Pancho y Gerardo, o todo lo que yo iba viendo, por ahí se lo trasladaba a Pancho en el momento que veíamos el partido, y después él llegaba a Gerardo y tomaban una decisión. Pero bueno, a mí me dieron mucho lugar, que por ahí eso fue siempre lo que yo le he remarcado a Gerardo en su momento, de decir, era mi primera experiencia como semiprofesional, digamos, de lo que era un Federal C, y tenía mucho lugar. Yo participaba en los entrenamientos, participaba en las decisiones, participaba en los cambios. Eso también te iba a preguntar justamente, ¿no?, respecto de alguna sugerencia, algún cambio o retocar en algún lugar de la cancha, fíjate ahí, sentirte que, bueno, le das tu sugerencia, después el que decide, obviamente, Gerardo, tal vez con Pancho, pero digo, te sentías parte de... Sí, me dieron mucho lugar, y bueno, creo que ese fue mi mayor aprendizaje, decir, bueno, ya estás en el fútbol profesional, ahora las herramientas que fuiste construyendo durante este tiempo hay que llevarlas a cabo, bueno, con la posibilidad de tener un entrenador de primer nivel como Gerardo, como Pancho, pero bueno, sí, la posibilidad de poder largarme, que eso después con el tiempo me terminó dando el hecho de poder ser yo el que consiga. ¿Y qué recordás que te haya llamado la atención o que sumaste, aplicaste vos también a lo que sos hoy como técnico, de Gerardo o de Pancho en el día a día, en el entrenamiento o en el partido? ¿Qué es lo que decís vos? Mira vos, esto era así, lo vi con él, cómo se manejaban. ¿Algo, te quedó algo en que digas vos, esto lo apliqué yo también? Sí, de todos por ahí, con los que he trabajado como ayudante de campo, lo que más me llamó la atención es por ahí uno cuando es un poco más chico dice, bueno, tengo que estar bien planificado, todo perfecto, todo que salga. Y cuando uno empieza a trabajar en el fútbol se da cuenta que, bueno, que a veces las cosas no salen como uno quiere y que hay que acomodar y que tener mucho diálogo con los jugadores. Gerardo era un entrenador que tenía mucho diálogo con los jugadores, tenía mucha llegada y mucho diálogo, entonces uno de a poco va viendo eso y lo empieza a aplicar. Creo que lo más importante es la comunicación, más allá de la táctica, más allá de la estrategia, la comunicación y la posibilidad de poder convencerlos. Cuando uno lo puede convencer, cuando el jugador está convencido, más allá de que vos seas muy capaz o poco capaz, si el jugador te responde y está convencido, las cosas van a salir bien. Qué tema, ¿no? El tema del convencimiento, carácter, la cabeza del jugador, cuando muchos, bueno, si bien se juega con los pies, pero bueno, se piensa con la cabeza, ¿no? Ya vamos a tratar también ese tema. Y bueno, y después pasás con los años a ser vos el técnico de la primera de Adiós. Sí. Y te sentiste completo, te sentiste que llegabas bien en el momento justo. Sí, ¿Estabas preparado para ser técnico? Sí, ya me sentía capacitado. Me tocó agarrar en un momento en donde Fenerbahce dejaba el club, claro, y el equipo estaba un poco complicado con el tema del descenso. Sí. Entonces fue como un máster en 8 o 9 fechas. Era salvarnos al descenso y bueno, sin pensar tanto, decir soy el técnico de la primera. No, bueno, eran 9 fechas que teníamos que dirigir con un cuerpo técnico que éramos todos amigos del club, que era claro, con Mati Gang, con Lucas Toledo, sí, que nos conocíamos del club, que trabajábamos en inferiores juntos y nos dijeron, bueno, la primera de ustedes, 8 o 9 fechas, hay que salvarnos del descenso y bueno, pudimos lograr el objetivo en la última fecha. Y a partir de ahí creo que me sentí de decir, bueno, voy a ser el técnico de la primera. Entonces, el otro tiempo no teníamos ni la capacidad de pensar que estábamos dirigiendo la primera. ¿Y qué se trabaja después del entrenamiento en el cuerpo técnico? En ese caso en Adiós, puntualmente. ¿Qué se trabajaba después? El resto del día. Analizar un poco el entrenamiento, analizar lo que se viene, ver las posibilidades, ¿no? Por ahí en Adiós era un poco más complejo de lo que se hace hoy en el fútbol profesional, digamos, de la cantidad de horas que se le dedica, por una cuestión de que algunos tenían otro trabajo, claro, sí, ir a otros lugares. Pero bueno, era la planificación de la semana, qué es lo que se hace normalmente, previo al entrenamiento, un análisis de lo que vamos a hacer y posterior un análisis de lo que se hizo y planificar el día siguiente para empezar a preparar el fin de semana. Rosarina, en ese momento, ¿hace cuántos años estuviste en primera?
Y hace 4 o 5 años. No sé si había tanta gente filmando todos los partidos de la Rosarina. Digo yo, te tocaba enfrentar tal equipo. El tema de saber la información, de cómo juega, salvo que vaya habido uno de tu cuerpo técnico a ver el partido anterior de ese equipo, pero bueno, tal vez jugaba de local y después lo recibí, cambiaba de visitante y cambiaba. Digo, muchas veces ven dos partidos, local y visitante. El Rosarina más complejo, más complicado. ¿Cómo te manejabas con eso? Sí, nosotros hacíamos eso. Tenías Yo tenía a un mi hermano, a Gerardo, Gerardo, claro, que era el encargado de eso. Él el veía alrededor. los últimos 2 partidos Lo veía. de cada equipo que enfrentábamos. Era la manera de tener información, no está la información que hay hoy. Claro. Pero bueno, esa era nuestra herramienta. Es decir, bueno, veíamos los partidos, sabíamos y nos traía información de lo que los rivales podían llegar a hacer. Y ahí, cuando tenés que empezar a planificar, bueno, qué vamos a trabajar, cómo se trabaja, digo, ¿hasta dónde llega? Miro mi equipo y en dónde empieza, miro el equipo también contrario para ver cómo me paro. Creo que el fútbol fue cambiando y que, bueno, yo personalmente fui también cambiando en eso, ¿no? Antes me fijaba mucho en lo que era el rival, hoy me fijo muy poco. Antes como que daba mucha información, hoy doy muy poca. Uno va cambiando y va viendo lo que cree que va haciendo mejor y va evolucionando con el fútbol, ¿no? Hoy la mayoría de los equipos tienen iniciativas parecidas y entrenan igual. Después el mensaje que uno le termina dando es el que termina marcando la diferencia o los pequeños detalles. Pero bueno, hoy está todo muy, muy parecido. Como te digo, anteriormente, por ahí en ese momento, 4 o 5 años atrás, me fijaba mucho en lo que era el rival, adaptábamos. Si jugaban con 2 puntas, jugábamos con 3 defensores, si jugaban con un punta, jugábamos con 2. Y hoy por ahí no lo hago. Y la cancha. Eso también. También el piso, no todos los pisos eran Adiur. Exacto. Yo creo que a nosotros nos empezó a ir bien en primera división en Adiur cuando entendimos esa parte. Que de visitante no se podía jugar de la misma manera, que a veces no podían jugar los mismos jugadores. Cuando empezamos a entender esa parte, yo creo que tuvimos los mejores torneos en donde nos tocó 3 veces seguida ganar el simple afiliación, digamos, Claro. que para la Rosarina es algo muy importante, y lo ganamos 3 años seguidos. Creo que ese fue el momento del quiebre de nosotros decir, che, esto es lo que tenemos que hacer y entender que de visitante hay que jugar diferente, y como te digo, incluso a veces cambiamos el equipo, 4 o 5 jugadores diferentes para jugar local que para jugar visitante. ¿Y eso cómo se está bien? Es un torneo formativo, se dice, pero igual hay jugadores importantes, si se quiere, de algunos de apellido importante en la primera dura vía. Digo, ¿cómo se lo habla a eso al jugador? Decir, mirá, este partido es para que lo jueguen ustedes. El que viene habrá 3 o 4 cambios porque hay que meter la segunda y revolearla y no hay tiempo para que el 10 juegue, a lo mejor. ¿Cómo se lo charla? ¿Cómo se lo convence también de que ese partido es para otra forma de juego y a lo mejor para otro jugador? Así como lo está diciendo vos, exactamente de esa manera, diciéndole que la posibilidad de que tienen ese partido no van a ser. Aparte, el jugador también entiende, ¿no? El jugador talentoso se da cuenta de los partidos que hasta no los va a disfrutar, no la va a pasar bien, no va a poder jugar. Y el que es opuesto, digamos, también, ¿no? Es decir, si le preguntaba a Gina, te decía, quiero jugar todos los partidos visitantes. De local, no sé, pero de visitante quiero jugar todo. Pero bueno, los talentosos también les gusta disfrutar del juego, entonces también entienden, y cuando uno se lo explica claramente y es honesto, no hay problema con eso. ¿Sentiste que una vez, en algún momento en la Rosarina, como que a Diur se lo puso en un lugar, no futbolísticamente, porque estaba muy bien terciando entre el Central y Newell, aparece a Diur y empieza ya a molestar y a ganar torneos inferiores también, pero que pareciera que como que era un club cheto y que eran jugadores de una forma, una característica, que no se animaban a jugar en otras canchas? ¿Lo sentiste eso en su momento? Sí, lo sentimos y creo que en un momento también nos pasó, ¿no? De decir que estábamos muy cómodos como en los buenos contextos y nos costaba mucho en los contextos adversos, que eso era lo que nos terminaba de por ahí no posicionarnos, de ganar la general muchas veces. Hemos tenido procesos en donde hemos podido ganar la general y por ahí perdíamos puntos en cancha compleja que nos sacábamos 0. De 18 claro. Por ahí sacábamos 0, sacábamos 3. Y con el tiempo lo fuimos acomodando, lo fuimos arreglando y entendiendo esto, ¿no? Que a veces hay situaciones y que también por ahí uno, con el hecho de formar a los jugadores en un buen contexto, no entendíamos que por ahí que llevarlos a otro contexto también es parte de su formación y que por ahí también está bueno para que ellos lo vean, lo aprendan.
Y bueno, cuando entendimos eso creo que nos pudimos acomodar también muy bien. ¿Qué les da Rosarina? Eso ya a nivel personal tuyo, digo, ¿qué sentís que da la Rosarina como competencia, tanto en primera como en inferiores? Creo que no sé si hay otra liga como la Rosarina en algún lado. Yo vi la Liga de Buenos Aires, por ejemplo, cuando trabajé en Racing, y no sé si es como la Rosarina. A nivel de jugadores y a nivel de capacidad de entrenadores. Yo creo que hoy hay en Rosario muchos entrenadores capacitados, muchos clubes tienen entrenadores buenos, tienen buenos preparadores físicos, gente formada, y vos date cuenta que de Rosario salen muchos entrenadores para todos lados. Sí. Entonces eso hace que la competencia sea muy buena. O cualquier fin de semana. Hay muy pocos partidos que vos hoy vayas a la Liga Rosarina y ganes 5-0, 4-0, 3-0. Está muy competitivo, entonces creo bueno, que te da una formación diferente a la que te da lo otro. Lo único que le faltaría, digamos, en cuanto a ser nivel de AFA es una cuestión de ritmo, que por ahí el jugador de AFA tiene otra capacidad de alimentación, otra capacidad de preparación, otra mentalidad en cuanto a su preparación con el de Rosarina. Pero creo que niveles individuales son muy parecidos. Y lo último, ya para cerrar la etapa de Ur como técnico, ¿te afectó, discutiste, se metió mucho? Obviamente los tiempos cambiaron, el celular cada vez gana más preponderancia en el uso de la persona, también del jugador, más también del juvenil, hasta también de primera a veces. Digo, hubo un cambio obviamente del jugador con respecto a lo que eras vos a lo mejor cuando jugabas, a lo que es ahora con el celular o la importancia del celular o de las redes más que nada, de la exposición. Pero digo, con el tema del entrenamiento, eh, ¿cómo era el tema porque muchas veces muchos jugadores dicen, y yo antes en mi época me quedaba pateando una hora más después del entrenamiento? Hoy eso no se ve, se puede reemplazar. ¿Cómo lo manejaste y cómo lo viviste eso? Bueno, he aprendido con el tiempo que esas situaciones hay que forzarlas un poco hoy en día, ¿no? Pero bueno, es también O sea, no culpo a los jóvenes, digamos, de decir, no se quedan pateando o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, hoy hay mucha información y también hay computadoras, hay celulares, que por ahí antes no lo había y por eso no lo hacíamos, no es que éramos mejores antes porque No, nos no, no quedábamos estaba. pateando y por ahí no lo teníamos. Hay que convivir, aprender a convivir y bueno, y forzar algunas situaciones, ¿no? Nosotros por ahí somos mucho de mi forma de ser, es decir, bueno, los 4 delanteros se quedan cuando termina el entrenamiento, se quedan entrenando conmigo, los defensores se quedan entrenando conmigo, por ahí eso que hacíamos antes solo y nos quedábamos porque no teníamos otra cosa que hacer, hoy lo forzamos un poco, pero bueno, entender que también es otra etapa, entender que entrar al vestuario a la mañana capaz y no se están hablando entre compañeros y están mirando el teléfono, intentar generar lo más importante que para mí tiene el fútbol, que es el grupo, y entender que también ha cambiado, son diferentes tiempos, hay otro manejo de los jóvenes, entenderlo también, no estar todo el tiempo renegando por esa situación, mientras cumplan con lo que vos le pidas, mientras haya bien claro los parámetros que nosotros necesitamos de un grupo y de ellos dentro del juego, hay que aceptarlo.